¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Vamos a continuar con este ejercicio de la práctica 4 de física. Estábamos haciendo el punto 16 y ahora vamos a resolver el inciso B. ¿Sí? Fíjense que el inciso B nos dice que en un cierto instante se corta la soga, ¿sí? O se rompe la soga, y nos pide que calculemos la aceleración del cuerpo de masa m1 en términos de la aceleración de la gravedad cuando esto ocurre. ¿Está bien? Entonces, para poder hacer eso, vamos a tener que recurrir a nuestra ecuación que habíamos planteado en un principio con una condición de equilibrio, pero esa condición ahora no se va a mantener porque justamente al cortarse la soga, el bloque 1 se va a empezar a deslizar por ese plano inclinado, en este caso hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, al cortarse la cuerda, la tensión pasa a valer 0, pero la fuerza de roce, que hasta el momento anterior lo estábamos trabajando como si fuera una fuerza de roce estática en el inciso A, está bien, ahora ya no va a ser estática, debido a que el bloque M1 va a empezar a deslizar sobre el plano inclinado. Entonces recuerden, la dirección de la fuerza de roce va a estar dada por ser opuesta al movimiento. Si el objeto ya está en movimiento, ¿sí?, se va a oponer a ese movimiento, o se va a oponer a el movimiento inminente respecto a la superficie en la que el objeto está apoyado. ¿Está bien? Entonces, fíjense que justamente como tenemos que la fuerza de roce es igual al mu cinético por la normal, está bien que el mu cinético ahora vale 0,2 si no mal recuerdo, pero la normal 1 sigue siendo m1 por g, ¿sí? Acá m1 por g por el coseno de tita, ¿sí? Pero ahora fíjense que el objeto va a deslizar sobre ese plano inclinado. Entonces, si volvemos a copiar lo que nosotros llamamos la ecuación número 1, en donde teníamos la dinámica del bloque 1 en la componente paralela al plano inclinado, fíjense que ahora tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a trabajar, porque fíjense que acá le hicimos una especie de, digamos, llamémosle símil diagrama de cuerpo libre, pero solamente estamos dibujando las componentes paralelas al plano inclinado. Fíjense que en el esquema original la fuerza de roce la habíamos colocado apuntando en la dirección descendente del plano inclinado, porque en un principio habíamos asumido que el movimiento del sistema iba a ser acelerado en dirección ascendente. En este caso, ya al conocer el hecho que el objeto va a deslizar hacia abajo, fíjense que ahí lo que vamos a necesitar hacer es tener en cuenta que en la dirección paralela al plano inclinado, la fuerza de roce cinética ahora se va a oponer al movimiento real, al movimiento efectivo que va a tener ese objeto respecto a la superficie. Entonces, por eso es que la fuerza de roce en este caso apunta en la dirección ascendente del plano inclinado. Bien, eso por un lado. Por el otro lado, fijémonos que la componente X del peso, ¿sí?, sigue estando presente. ¿Sí? Lo que pasa es que ya la tensión es la que no aparece en este símil diagrama de cuerpo libre. Entonces, si nosotros ahora tomamos positivo en la dirección de aceleración del bloque 1, es decir, en la dirección descendente, ¿sí?, fíjense que nos va a quedar que la fuerza de roce ahora va a venir con un menos debido a eso. Mientras que ahora el peso 1, m1 por g por seno de tita, va a quedar con un más. ¿Está bien? El módulo, claramente, ¿no? Y ahora ya la ecuación no está igualada a 0. Ya no ese es el caso. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar la fuerza de roce cinética por esto que colocamos acá. Está bien, que nos va a quedar menos el mu cinético por m1 por g por el coseno de tita. Y fíjense que vamos a poder simplificar m1, ¿sí?, de ambos lados de la ecuación. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es que nos va a quedar que la aceleración, ¿sí?, si hacemos un factor común g, nos va a quedar como g por menos mu cinético por coseno de tita más seno de tita. Fíjense que acá les pongo la aclaración de que como el mu cinético valía 0,2, si quieren también lo pueden reemplazar. Yo lo dejé en principio en forma general así. Y si hacen una rápida cuenta con el tita de 30 grados y el 0,2 de mu cinético, les va a dar una aceleración más o menos de 3,21 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Esa era la aceleración que nos pedía el ejercicio en términos de g. ¿Sí? Y bueno, obviamente también nos quedó en términos del tita, que era el ángulo del plano inclinado. Por último, nos quedaría ver el inciso C. ¿Sí? Fíjense que el inciso C nos dice que en la misma situación que estábamos trabajando en el inciso B,
¿Qué pasaría si el ángulo del plano inclinado, ahora llamado alfa, fuera tal que la tangente de alfa fuera menor a 0,4? Entonces, acá hay que trabajar un poco la imaginación. Imagínense que este ángulo, ¿sí? Imagínenselo como un ángulo más grande. O sea, imagínense que el ángulo del plano inclinado fuera más grande. Si el ángulo ese fuera más grande, fíjense que lo que pasaría es que esto estaría más empinado. Entonces el bloque que originalmente está acá, ¿sí?, estaría obligado, debido a la componente paralela al plano inclinado del peso, a descender con una mayor, digamos, con una mayor seguridad. Es decir, al aumentar el valor del θ, la componente paralela al plano inclinado del peso va a aumentar. Y eso se va a evidenciar en que el objeto va a bajar con una aceleración más grande. Ahora bien, eso es si el θ aumentara. Pero si el θ disminuye, lo que uno empezaría a ver es que debido a que el plano ahora no está tan inclinado, el bloque se comportaría de la forma opuesta. Es decir, no tendríamos que la componente x del peso fuera tan grande y que el objeto aceleraría más, sino todo lo contrario. La aceleración sería menor. Ahora bien, se imaginan que acá hay una situación límite. Imagínense que el valor de θ toma una forma de tal que el bloque puede inclusive a no llegar a moverse. Porque uno se imagina la situación límite, decir, y bueno, y sí, cuando es un plano horizontal y no hay ninguna fuerza sobre el objeto en la dirección paralela a esa paralela al suelo, claramente el objeto no se va a mover. Pero recuerden que en este ejercicio había roce. Y ese roce, ¿sí?, va a estar presente en esta situación. Entonces, fíjense que hay una situación que puede ocurrir en la que el bloque se corte la soga y sin embargo no se mueva, se mantenga en reposo. Entonces, cuando venimos al inciso C, es una situación que hay que tener en mente, no la podemos descartar automáticamente, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña separación acá. Entonces, fíjense, si la tangente de alfa, que sería el nuevo valor de θ, digamos, el nuevo ángulo del plano inclinado, es menor a 0,4, fíjense que de la situación 1, de la ecuación número 1, aclaramos esto. Existe la posibilidad de que el bloque no se mueva al cortarse la soga. ¿Está bien? Pero eso nosotros lo vamos a poder confirmar, ¿sí?, si vemos que la componente x del peso, ¿sí?, o la componente x', ¿sí?, la paralela al plano inclinado, no es superior a la fuerza de roce estática máxima. ¿Está bien? Recuerden que para que comience el movimiento de un objeto que está situado sobre una superficie rugosa, la fuerza aplicada sobre él debe superar la fuerza, digamos, la suma de todas las fuerzas, o de por lo menos, si tenemos dos fuerzas en el caso más básico, si yo aplico una fuerza F en la dirección horizontal y tengo una fuerza de roce, está bien, yo tengo que esa fuerza F en valor absoluto debe ser superior a la fuerza de roce estática máxima en valor absoluto también, para que el movimiento esté a punto de darse. ¿Está bien? O sea, mejor dicho, si el valor absoluto de F, de esta fuerza aplicada, es mayor, ¿sí?, al módulo de la fuerza de roce estática máxima, va a comenzar el movimiento. Ahora, la situación límite se da en la igualdad. Es decir, ¿qué pasa si la fuerza que le aplico a un objeto sobre una mesa en dirección horizontal es igual a la fuerza de roce estática máxima? Bueno, esa es la condición límite. Esa es la condición en la que se está por dar en ese mismo instante el movimiento del objeto. Pero ¿qué pasa si la fuerza que yo le aplico al objeto es menor en valor absoluto al valor absoluto de la fuerza de roce estática máxima? En esa situación no va a haber un desplazamiento del objeto sobre ese plano. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos para comprobar eso? Calculamos la fuerza de roce estática máxima. Y la fuerza de roce estática máxima vale exactamente mu estático por normal, ¿sí? Fíjense que en esa situación, ¿qué vamos a hacer? Venimos a la ecuación número 1 y reemplazamos ese valor, ¿sí? Fíjense que ya no estaríamos usando la fuerza de roce cinética. Y además, estamos asumiendo que en esta situación va a darse el valor 0, ¿sí? Es decir, en esta ecuación estamos diciendo, a ver, ¿cuánto debería valer el θ, ¿sí?, o nuestro alfa? Si quieren acá pueden poner alfa para mantener la consistencia. ¿Cuánto debería valer nuestro θ
en el momento en el que está a punto de darse el movimiento, ¿sí? Por eso estamos usando la fuerza de roce estática máxima, ¿sí? Entonces, cuando ustedes resuelven esta ecuación, ¿sí? Fíjense que la fuerza de roce estática máxima las podemos reescribir con mu estático por m1 por g por coseno de tita, ¿sí? Y lo que está de este lado, o mejor dicho, lo que nos quedaría del lado este de la ecuación, lo podemos pasar para este lado sumando, ¿sí? Entonces, fíjense que tanto m1 como g se nos van a simplificar, ¿sí? Y nos va a quedar el seno de tita igual a mu estático por coseno. Si al coseno que está acá multiplicando lo pasamos dividiendo, nos va a quedar seno de tita sobre coseno de tita igual a mu estático. Y bueno, seno sobre coseno es tangente. Entonces encontramos que en la situación límite en la cual se está por dar el movimiento del bloque M1 sobre el plano inclinado es cuando el tita cumple el valor de mu estático. Y fíjense qué casualidad que el valor de ese mu estático es 0,4. Entonces, pensemos un poco lo que acaba de pasar. Nosotros acabamos de encontrar el valor límite a partir del cual, el valor límite de tita, a partir del cual el objeto está por deslizar por el plano, pero está a punto de deslizar, ¿sí? Está punto a punto. O sea, si la tangente de tita, en este caso, efectivamente fuera mayor a 0,4, ¿sí? El movimiento se va a dar seguro. ¿Está bien? Va a haber movimiento entre el bloque M1 y el plano inclinado. Claro, esa no es la situación igualmente de interés, ¿no? A nosotros lo que nos interesa saber es, pero a nosotros nos dijeron que la tangente del ángulo, que ahora lo llaman alfa, es menor a 0,4. Y si la situación borde, la situación límite para que el bloque M1 se empiece a deslizar, ¿sí? O la situación a punto de hacer que el bloque M1 se deslice sobre el plano inclinado, es que la tangente de tita valga 0,4. Entonces, si a nosotros nos están diciendo que esa situación límite sea si el tita vale 0,4 exactamente, y me dicen que en la situación actual es menor, eso quiere decir que el bloque M1 no va a deslizar sobre el plano inclinado si la tangente de tita es menor a 0,4, o alfa si quieren. ¿Está bien? Entonces, fíjense que como la tangente de alfa es menor a 0,4, entonces la componente x' del peso, ¿está bien? O sea, la componente paralela al plano inclinado del peso va a ser menor a la fuerza de roce estática máxima. ¿Está bien? Eso lo que significa es que no vamos a tener movimiento del bloque sobre el plano inclinado. El bloque va a quedar en reposo. ¿Está bien? Y uno dice, ¿de dónde sacaste eso que el peso, la componente x' del peso es menor a la fuerza de roce estática máxima? Y bueno, fíjense, si esto que nosotros estábamos copiando acá no era otra cosa que la componente x' del peso. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si yo estoy buscando la igualdad, en este caso, bueno, que valga 0, esta resta, es que esto se da solo cuando esto vale lo mismo que esto. ¿Está bien? Entonces, si el valor absoluto de esto digamos, es menor a esto, entonces estamos en la situación en la que la fuerza aplicada sobre el objeto es menor a la fuerza de roce estática máxima, o sea, donde no ocurre el movimiento. Y si nosotros acá encontramos que para que se esté por dar el movimiento, la tangente de tita tiene que valer 0,4, cualquier valor de tita que haga que la tangente valga menos que 0,4 va a ser que el bloque no deslice sobre el plano inclinado. Por lo tanto, si este m1 por g por seno de tita con el tita menor, con un tita tal que la tangente de tita es menor a 0,4, va a ser que esto en valor absoluto sea menor que esto, resultando esta expresión que escribimos acá, ¿sí? Por lo tanto, el bloque está en reposo. Bien, ahora, por último, ya habiendo terminado el ejercicio, les quiero pasar una pequeña tablita para que ustedes puedan resolver los ejercicios de dinámica translacional aplicando las leyes de Newton. Este cuadrito está extraído del libro Serway, volumen 1, que se los recomiendo bastante. El Serway, pueden usar el Tipler si quieren, pueden usar el Szymanski. La mayoría de los libros tienen más o menos la misma, obviamente tienen los mismos temas, sino lo único que va a cambiar es en sí, por ahí los dibujos, la forma en la que está explicado, pero en muchos casos van a ver que hay una gran similitud entre algunos libros, ¿sí? Bueno, este particularmente, como les digo, está extraído del Serway.
Entonces, fíjense, ¿qué les propone este esquemita para plantear cualquier ejercicio de dinámica traslacional? Bueno, fíjense que lo primero es que ustedes se hagan un pequeño esquema de la situación, ¿sí? Es decir, si les habla de un plano inclinado, con un bloque encima y una polea, hagan un pequeño dibujito de eso para poder entender, está bien, cuál es la situación. Y para cada uno de esos objetos que aparezcan en ese objeto, tomar un sistema de ejes coordenados que les convenga para el planteo, ¿sí? El segundo paso es poder entender, ¿sí?, si el sistema va a estar acelerado o en reposo, ¿sí?, o a velocidad constante. ¿Está bien? Entonces, si ustedes tienen un objeto, vamos a ser más específicos, si ustedes ven que la suma de fuerza neta sobre un objeto es el vector nulo, o sea, la suma vectorial de fuerzas es igual al vector nulo, entonces en ese caso van a tener una partícula en equilibrio, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen esa situación, vamos a tener que trabajar como si fuera el modelo de una partícula en reposo, o bueno, por lo menos una partícula en equilibrio, ¿sí? Es decir, que la suma de fuerzas va a ser cero, por lo tanto la aceleración va a ser cero. Y si no es esa situación, o sea, si ustedes tienen una partícula bajo una fuerza neta no nula, entonces vamos a tener que utilizar que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración, y vamos a tener que sacar esa aceleración o las fuerzas que nos pidan. Por último, hay que analizar, ¿sí?, a través de realizar los diagramas de cuerpo libre. Nunca se los olviden que son fundamentales. ¿Está bien? Realizar los diagramas de cuerpo libres para cada objeto, ¿sí? Y además, si ustedes tienen varios objetos, que le hagan a cada uno de esos objetos un diagrama de cuerpo libre. Recuerden que en esos diagramas no se colocan las fuerzas que sean reacciones de las provocadas por las fuerzas que ya colocaron en el diagrama, sino que solo tienen que colocar las fuerzas que actúen sobre el objeto, no las fuerzas que se deban a ese objeto. ¿Está bien? Eso es recontra importante. Después, una vez que hicieron eso, recuerden, está muy bueno que ustedes resuelvan el ejercicio para mayor facilidad matemática con las componentes de las fuerzas por separado. ¿Está bien? Es decir, ustedes habían situado al principio un sistema de ejes coordenados para cada uno de los objetos de los cuales iban a utilizar. Entonces, si ustedes hicieron eso, van a poder establecer las fuerzas y las componentes de esas fuerzas en la dirección de esos ejes que ustedes tomaron. ¿Está bien? Entonces, una vez hicieron eso, van a tener que trabajar con las componentes, por ejemplo, las componentes X, las componentes Y, y en cada una de ellas plantear las ecuaciones y resolverlas, ¿sí? Por lo general suelen quedar ecuaciones en la componente X, ecuaciones en la componente Y, y van a tener que jugar con ellas para vincularlas a través de las variables que en estas aparezcan, ¿sí? Recuerden que siempre deben tener el mismo número de ecuaciones independientes que de incógnitas. Es muy habitual cuando uno está empezando a esto a decir, no tengo 3 ecuaciones, pero tengo 4 incógnitas. Entonces hay una variable que queda libre y nosotros no podemos encontrar en sí cuánto vale esa, ¿sí? Entonces recuerden que muchas de esas ecuaciones que a uno le suelen faltar suelen ser dadas implícitamente por las condiciones del ejercicio, como por ejemplo el hecho que les digan que una polea no tiene masa ni fricción, les están dando a entender que las tensiones que actúan sobre, por ejemplo, si es una polea conecta a 2 objetos, las tensiones sobre cada uno de esos objetos en módulo van a ser iguales. O por ejemplo, como vimos también acá, que si ustedes les dicen que tienen una soga que conecta a 2 objetos, pero esa soga no tiene masa y es inextensible, eso les va a dar a entender que las aceleraciones de cada uno de esos objetos que están conectados por esas cuerdas en módulo deben ser iguales. ¿Está bien? Y por último, y no menos importante, recuerden constatar si los resultados tienen sentido. ¿Está bien? Si ustedes tomaron que el sistema se movía, por ejemplo, hacia abajo, pero les da que la aceleración es negativa, eso muchas veces se debe a que ustedes asumieron mal el sentido de movimiento del sistema. Y eso no está mal, simplemente es que en algunos ejercicios por ahí uno asume la dirección de aceleración del sistema y después las cuentas le muestran que en realidad no era así, no era ese el sentido correcto. Pero eso es una cuestión que solamente se corrige en términos de acomodar esa asunción de la dirección de la aceleración.
Ahora bien, otra cosa es que ustedes resuelvan un ejercicio, está bien, y ustedes digan, bueno, a ver, evidentemente si este bloque tiene masa, por ejemplo, 6 kilos, ¿no? Y encuentro que ese bloque se mueve a una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado, y después resulta que cuando agarro un bloque de masa superior, ¿sí? Todo en una situación básica, ¿no? Un bloque sobre una mesa que se mueve con una fuerza del mismo módulo, ¿no? Entonces, si ustedes encuentran que para mover un bloque sobre una superficie horizontal con una fuerza de, no sé, 30 newtons, les da una aceleración de 1 metro sobre segundo para un bloque de 2 kilos, pero para un bloque de 9 kilos le da menor, una fuerza que la aceleración, que la aceleración les da mayor, ¿sí? Y la fuerza en módulo es el mismo, fíjense que hay algo que por ahí no está cuadrando mucho, ¿sí? Es decir, a lo que se refiere esta última parte, está bien, es a la de si los resultados que ustedes obtuvieron son coherentes con la situación planteada, ¿sí? Nada más. Bien, así que bueno, con esto terminamos este video y nos vemos en la próxima para resolver otro ejercicio de esta práctica.